Hola maestros, buenas noches. Buenas noches, bienvenidos a nuestra sesión número 10. El día de hoy tenemos una sesión muy importante para ustedes. Llegamos hasta la sesión número 10. Fíjense qué rápido vamos avanzando en nuestro curso. Y bueno, pues hoy nos presenta el maestro Rogelio un tema muy importante que tiene que ver con protocolos de actuación. En caso de que se presente alguna situación de este tipo en nuestras escuelas, pues saber cómo actuar, ¿verdad? Porque muchas de las veces, pues actuamos por instinto o por lo primero que se me ocurre o lo que pasa por mi mente en ese momento, y pues debemos de estar preparados. Este tema te va a servir para ti que desempeñas tu función docente, directiva, te va a servir en tu función para que sepas cómo actuar, qué protocolo seguir en caso de que se presente alguna situación de acoso, alguna situación de maltrato escolar dentro de tu institución educativa. Entonces, pon especial atención en este tema, el cual, pues, vas a estar tú bien preparado para que en el examen sepas cómo contestar y aparte, pues, te ayude también en tu función. Vamos a ver la diferencia entre maltrato escolar, acoso, y bueno, pues aquí el maestro nos va a comentar qué hacer ante estas situaciones que, bueno, pues sabemos que en nuestra escuela en el día a día se presentan muchas situaciones de este tipo y pues hay que estar preparados, hay que saber cómo actuar para estar protegidos, ¿verdad? Aparte de, pues, saber cómo contestar el examen, pues se nos va a facilitar de esta forma. Pero sí, créanme, lo que es muy importante, el estar preparados, el protegerte ante una posible situación, porque esto te ayuda muchísimo, ¿no? Para que no tengas ninguna problemática, ya depende de la función que tú desempeñes. Y bueno, también nos comenta el maestro que la próxima semana vamos a tener un invitado muy especial aquí con nosotros que nos va a acompañar, que nos va a compartir un tema y para que no dejen de conectarse. Por ahí se van conectando los compañeros maestros. Ya estamos a punto de terminar la semana. Hoy es jueves 22 de junio. Ya prácticamente estaríamos a un mes de que presenten su evaluación, ya el último paso de esta promoción horizontal, que es su examen. Y en algunos estados ya estamos en línea. En el estado de Coahuila nosotros ya estamos en línea por las altas temperaturas. Gracias a Dios atendemos a los alumnos desde casa. Y bueno, pues
Esperamos, cuídense mucho, protéjanse, hidrátense, protéjanse del sol para que no tengan ningún inconveniente. También vayan descargando por ahí el programa. Si anteriormente ya han presentado examen, ya saben cómo funciona esto, vayan checando que tengan una computadora en la cual puedan presentar su examen, que sea apta, que tenga los elementos que pide la UCICAM para que ustedes presenten su prueba sin ningún problema. Entonces, búsquense un espacio en el cual pues esté tranquilo, en silencio, con luz suficiente para que puedan presentar su examen. Porque ahorita, pues les digo, falta prácticamente un mes, pero ahorita de volada se llega. Entonces, en caso de que no tengan una computadora apta, pues busquen una con algún familiar. Pues les recomendamos no comprar una porque sería pues un gasto que nada más vas a necesitar ese día. Entonces, lo más idóneo es conseguir una con algún familiar y que presentes el examen. Pero sí, vayan buscando el espacio más adecuado para que presenten su examen, un equipo de cómputo, lo que tenga los elementos que nos pide la UCICAM, y si tienen la oportunidad de una vez ir descargando el programa, pues vayan haciéndola de una vez para que le vayan avanzando. Pues vamos a iniciar con nuestra sesión de hoy. El maestro Rogelio nos comparte protocolos de actuación en caso de que se presente algún caso, alguna situación de acoso, de maltrato en nuestros alumnos, con nuestra escuela, por parte de un docente. Bueno, pues ya le voy a ceder la palabra al maestro Rogelio para que inicie con el tema de hoy. Bienvenidos, bienvenidas. Adelante, maestro Rogelio. Mucho éxito en esta sesión del día de hoy. Muchas gracias, maestro Oscar, maestras, maestros, muchas gracias. Ya, como bien lo menciona el profe Oscar, ya en la sesión número 10. Y pues ya prácticamente ahora sí estamos entrando en la recta final de este acompañamiento, de este proyecto, este trayecto de estudio. Y también pues se acerca cada vez más la fecha ya para su valoración, su examen de promoción horizontal, en el cual estamos bien seguros que pues se han estado al tanto de cada una de las sesiones, han estado repasando los temas, han estado practicando con los reactivos, con los simuladores que les hemos estado proporcionando. Estoy bien seguro que van a tener un excelente desempeño en su examen de promoción horizontal. La siguiente semana vamos a tener un invitado. Estoy todavía a la espera. Solamente estoy a espera de esa confirmación para que estén al tanto, compañeras, compañeros, de pues esta próxima sesión que tendremos con invitado. Vamos a empezar esta sesión muy importante. Primeramente, quise ahí compartirte esta frase que aquí estás viendo en pantalla, que dice: todo es posible para una mente dispuesta. Una frase que realmente encierra mucha verdad. Sí, cuando tenemos disposición en nuestra mente, cuando tenemos disposición, sobre todo apertura, ¿no?, al aprendizaje, apertura al estudio, pues sin duda alguna todo va a ser posible. Entonces, les comparto esta frase. Nos ha tocado, y lo digo con mucho recato, ¿no?, mucho respeto. Nos ha tocado, por ejemplo, en grupos que nos dicen: profe, es que la sesión se acaba muy tarde. Y yo les digo: hombre, acabamos a las 9:30, 10 cuando mucho. Otras veces te desvelas mucho más de ese tiempo, a lo mejor viendo series, viendo Netflix o haciendo otras cosas que para nada te son de provecho. Entonces, que aguantes de las 8 máximo a las 10, yo creo que no representa mucho esfuerzo. Además, pues de que estamos prácticamente preparándonos, estás preparándote para lograr un objetivo. Entonces, si tú tienes precisamente esa mente dispuesta, pues todo va a ser posible de lograr, ¿de acuerdo? Vamos a empezar rápidamente porque les adelanto, este tema realmente es un poco extenso. Las orientaciones para la prevención, detección y actuación en casos de abuso sexual infantil, acoso escolar y maltrato. Es muy probable que no lo alcancemos a ver todo el documento, pero lo que alcancemos a adelantar aquí en esta sesión, lo veremos, lo comentaremos, y ya posteriormente sí es bien importante que ustedes en casa ya de forma personal
continúen, ¿sí?, con el estudio de este tema, de este documento que es central en el examen. En todas las valoraciones siempre vienen reactivos que se refieren a este tema de los protocolos. Y bien lo mencionaba el profe Oscar hace rato, este tema te es útil no solamente para tu examen, sino ya propiamente dicho para tu labor diaria, para tu práctica diaria, seas docente, seas directivo, seas supervisor, inclusive para los compañeros trabajadores manuales, los compañeros administrativos, este tema también lo deberían conocer ellos, porque incluso en el documento hay algunos apartados donde se hace referencia a los compañeros que están en esta función, porque también ellos tienen responsabilidad importante en la implementación de estos protocolos, ¿de acuerdo? Entonces, este tema principalmente se enfoca en los dominios 1 y 3 del perfil profesional. Y aquí tenemos un breve reactivo nada más para ir empezando e ir explorando conocimientos previos. Este reactivo dice así de esta manera, te los leo, dice: de acuerdo con el documento que vamos a ver a continuación, orientaciones para la prevención, detección y actuación en casos de abuso sexual infantil, acoso escolar y maltrato en las escuelas de educación básica. Pregunta: ¿cuál es una responsabilidad docente? Fíjense bien por lo que nos está preguntando. Responsabilidad docente que contribuye a proteger la integridad de los estudiantes en situaciones de riesgo. Inciso A: promover acciones psicopedagógicas que orienten a una convivencia escolar armónica, pacífica e inclusiva. Inciso B: dar a conocer a la comunidad educativa los documentos normativos sobre la prevención y atención del acoso escolar. E inciso C: informar a su autoridad inmediata cualquier situación de riesgo para las niñas y niños que se observe. Entonces tenemos tres opciones de respuesta. Nos está preguntando ¿cuál es una responsabilidad docente? Esta es la pregunta. Responsabilidad docente que contribuye a proteger la integridad de los estudiantes en situaciones de riesgo. Aquí ya algunos están ya comentando. Algunos están preguntando, a ver, creo que aquí hay opiniones divididas. Algunos están yendo por la C, otros se van por la B, otros por la A, y la mayoría se está yendo por la opción C. A ver, alguien que guste participar rápidamente, una o dos participaciones máximo. Alguien que guste participar, activar su micrófono, del por qué creen que es la C o el por qué piensan que es la opción B. A ver, rápidamente, algún valiente, alguna valiente. Nadie. A ver, ¿quién dijo yo? Fíjense, opción A: promover acciones psicopedagógicas que orienten a una convivencia escolar armónica, pacífica e inclusiva. B: dar a conocer a la comunidad educativa los documentos normativos sobre la prevención y atención al acoso escolar. O C: informar a su autoridad inmediata cualquier situación de riesgo para las niñas, niños y niños que se observe. Buenas noches a todos. Yo me fui por el inciso C, porque debemos recordar que el menor va por delante, el niño o niña adolescente, debemos salvaguardar su bienestar, ya sea físico, psicológico y social. Ok, entonces para ustedes la opción C, ¿sí? Sí. De acuerdo, gracias. Aquí en el chat están comentando que es la B, otros que la C. Dice Viviana Dueñas: yo me fui por la C, ya que en cualquier caso siempre debe comunicarse inmediatamente al director. Muy bien, vamos a dejarlo hasta aquí. Sí, vamos a ver el tema y ahorita al final volvemos con los reactivos, ¿de acuerdo? Para ver si mantienes la respuesta que acabas de dar o ya conforme avancemos cambias la respuesta, ¿verdad?, inicial, ¿sí? Bien, miren, este documento que habla acerca de protocolos, a mí me gusta mucho este tema porque también se presta mucho para la reflexión, para el análisis,
porque muchas veces en nuestra práctica cotidiana se nos pueden presentar situaciones, ¿sí?, en las cuales en algunas veces actuamos conforme o con base en lo que yo creo que es correcto, o actuamos con base en lo que en alguna ocasión vi que hizo algún compañero, ¿no? O en lo que yo creo o por uso y costumbre. Y muchas veces pasa que por no seguir el protocolo tal cual está establecido, el maestro o la maestra termina metiéndose en problemas, incluso hasta problemas jurídicos, problemas legales. No sé cuántos de ustedes han escuchado alguna situación o algún tipo de caso similar, donde pues el docente tenía las mejores intenciones, pero termina metido en problemas, termina involucrado en situaciones jurídicas, situaciones legales, en las cuales incluso hasta se ponen en riesgo su estabilidad laboral, ¿no? Y bueno, precisamente este documento nos da algunas pautas que debemos seguir. Recuerden algo bien importante, que el desconocimiento de estos protocolos o de las normativas vigentes no te exime de responsabilidad. Fíjense bien esta frase, qué importante, ¿no? El desconocimiento no te exime de tu responsabilidad. Entonces, por ello es importante conocer, inclusive yo considero que todos, independientemente si estemos participando o no en estos procesos, todo el personal docente, directivo, trabajadores manuales, administrativos, todos deberíamos conocer estos protocolos, ¿de acuerdo? Vean, este documento se divide en algunos niveles de actuación. Primeramente, debemos reconocer el primer nivel como la prevención, ¿sí? La prevención de la violencia en el ámbito escolar. Entonces, estas acciones de prevención deben de orientarse sobre todo a reducir y sobre todo detener el daño que genera la violencia, ¿de acuerdo? Considerando que la prevención es un proceso que incluye dos primeros niveles que se deben de ejecutar dentro de la escuela y que pueden incidir incluso dentro de la escuela. ¿Cuáles son entonces estos primeros dos niveles de actuación? Primeramente está el nivel primario, que es evitar, es decir, impedir, ¿sí?, que aparezca cualquier tipo de violencia e incidir en su erradicación, es decir, implementar acciones, estrategias para erradicar cualquier tipo de violencia, ¿de acuerdo? En casos, por ejemplo, en los que se maltrata, ya sea por motivos de pertenencia étnica, por motivos de lengua, géneros, prejuicios, discapacidad, disciplina, educación, crianza y orden, o bien por omisión de cuidados. Entonces, el primer nivel es evitar. El segundo nivel es detener, es decir, ya se nos dio o apareció un caso o una situación de violencia en la escuela, entonces se ejecuta el segundo nivel, que es detener. O sea, ya no pudimos prevenir que aparezca, ya tenemos un caso ya de violencia, por ejemplo. Entonces, este nivel es detener, o sea, cesar, parar, ¿sí?, por completo la violencia existente a través de detectar, primeramente, atender después situaciones de riesgo, identificar a los agredidos y de esta manera construir conciencia, ¿sí?, construir conciencia del daño que ocasionan las conductas violentas. Muchas veces en la escuela hay niños, hay alumnos, hay estudiantes que son violentos. ¿Por qué? Porque muchas veces provienen de entornos escolares, perdón, entornos en su hogar, de contextos familiares que pues son violentos. Entonces ven la violencia como algo relativamente normal. ¿Por qué? Porque eso es lo que han vivido toda su vida. Entonces, en este nivel de detener, trata precisamente de hacer conciencia, de construir conciencia en los estudiantes, pero también en los padres de familia y personal acerca del daño que ocasionan, el daño que originan estas conductas violentas, ¿de acuerdo? Con el fin de evidenciar y detener la evolución del daño
que genera la violencia a nivel individual, familiar y o social. Ahora bien, fíjense bien, esto es bien interesante. El hecho de prevenir y salvaguardar la integridad de niñas, niños y adolescentes, ojo con esto, es responsabilidad de los adultos que tienen a cargo su guardia y custodia, tutela o a quienes por motivo de sus funciones o actividades los tengan bajo cuidado. Y aquí precisamente en esto, a quienes por motivo de sus funciones o actividades, ahí entramos nosotros. Porque en nuestra función, en nuestra actividad que realizamos, precisamente estamos a cargo de menores, estamos a cargo de niñas, niños y adolescentes. Si ustedes recuerdan, en una ocasión cuando hablamos de normatividad vigente, cuando incluso nos acompañó el maestro Antonio, ahí hablaba de algo bien importante en la normatividad vigente, de un principio, incluso lo hemos también mencionado en otras ocasiones, del principio de prioridad, ¿sí? De las niñas, niños y adolescentes. Entonces, precisamente en este principio está el que tenemos todos los adultos, ojo con esto, dice responsabilidad de los adultos, o sea, no solamente de los docentes, sino en general de todos los adultos, prevenir y salvaguardar. Inclusive si estoy en la calle, o sea, no estoy en la escuela, estoy en la calle, estoy en otro lugar y veo que un niño está siendo víctima de violencia, es mi responsabilidad como adulto el salvaguardar la integridad de esa niña, niño, adolescente o joven. ¿De acuerdo? Por el simple hecho de ser adulto y por el simple hecho de ellos ser menores. ¿De acuerdo? Ahora, si esto lo llevamos a nuestro ámbito, que es el ámbito educativo, que es en la escuela, con mucha más razón. Aquí incluso lo menciona, quienes por motivo de sus funciones o actividades los tengan bajo su cuidado. En el hogar, pues esto le corresponde a los padres de familia y tutores, pero en la escuela nos corresponde a nosotros, a todos los adultos que formen parte de la comunidad escolar, no solamente a los docentes, sino allí entran directivos, trabajadores manuales, administrativos, inclusive otros padres de familia, ¿de acuerdo? Vean, es importante entender algunos conceptos importantes porque muchas veces podemos confundirlos. Vamos a empezar definiendo qué es el abuso sexual infantil, qué es el maltrato escolar y qué es el acoso escolar. Sobre todo en estos dos, en maltrato escolar y acoso escolar, muchas veces suelen confundirse, pero ahorita vamos a ver cuál es la diferencia. El abuso sexual infantil se refiere a la interacción del adulto que ejerce poder y o control sobre niñas, niños y adolescentes para estimulación sexual de sí mismo hacia el menor y o algún testigo, pudiendo existir o no, fíjense bien, pudiendo existir o no contacto físico. También se considera abuso sexual cuando quien ejerce ese poder y o control es una niña o niño de mayor edad que la del agredido. Entonces, aquí en este caso creo que no hay tanta confusión. Abuso sexual infantil es un adulto, ejerce poder, ejerce control sobre un menor, sobre una niña, niño o adolescente para estimulación sexual del adulto, ¿de acuerdo? O incluso hacia algún testigo. Si hay algún testigo y también es menor, también se considera abuso sexual hacia el testigo. Bien importante, pudiendo existir o no contacto físico. Se han dado casos en los que, por ejemplo, algún adulto mayor de edad en la escuela, por ejemplo, de pronto está viendo pornografía en su celular y hay un menor, un niño, una niña ahí presente. Entonces, eso se considera incluso abuso sexual, porque como tal no hay contacto físico. Sin embargo, existe una interacción en la cual el adulto está estimulándose sexualmente, ¿de acuerdo? Entonces, eso se considera incluso abuso sexual. También se considera abuso sexual cuando un niño o niña mayor que el agredido también ejerce ese poder o control sobre el agredido, ¿de acuerdo? Ahora bien, con respecto al maltrato escolar, fíjense bien, ¿qué es el maltrato escolar?
es el uso de la fuerza o poder a través de la violencia física, psicológica, emocional y o negligencia u omisión de cuidados. Aquí está la clave para diferenciarlo, que ejerza cualquier trabajador al servicio de la educación hacia los alumnos. Eso es el maltrato escolar. Ojo, está hablando de cualquier trabajador al servicio de la educación. Y aquí entran nuevamente desde docentes, directivos, trabajadores manuales, administrativos, cualquier trabajador al servicio de la educación que use la fuerza o que use su poder a través de la violencia física, psicológica y emocional, ¿sí? Hacia el menor, inclusive negligencia, fíjense bien qué importante, negligencia u omisión de cuidados, se considera también maltrato escolar. ¿En qué casos? O un ejemplo de negligencia u omisión de cuidados. No, soy docente de 4º grado de primaria, por ejemplo. De pronto me salgo del salón a platicar con mi compañera, con mi compañero del otro grupo, y ahí agarro la plática con mi compañera, 15 minutos, media hora, los niños están solos en el salón de clases. Entonces resulta que uno de los alumnos andaba corriendo en el salón de clases, se tropezó, se golpeó la cabeza y sangró, ¿no? Hubo un accidente. Entonces, eso es omisión, eso es negligencia primeramente, es omisión de cuidados porque el docente no estaba presente en el aula, que era donde tenía que estar, de tal forma que hubo precisamente negligencia, ¿sí? Hubo omisión de cuidados. Entonces, también eso se considera maltrato escolar. Por otra parte, el acoso escolar se refiere a toda conducta, fíjense, intencional, direccionada, frecuente y en desigualdad de poder, ya sea física, de edad, social, económica, entre otras, que se ejerce entre alumnos o alumnas y en el entorno escolar con el objeto de someter, explotar y causar daño. El acoso escolar se distingue de otras situaciones de violencia porque posee estas 3 características. ¿Cuáles son estas 3 características? Intención, repetición y duración. Es decir, para que se pueda considerar acoso escolar, tiene que tener estas 3 características. Tiene que ser una conducta intencionada, tiene que ser repetitiva, tiene que ser frecuente y sobre todo tiene que tener duración. El acoso escolar a lo mejor muchas veces se le conoce como el bullying, ¿no? Lo correcto es acoso escolar, ¿no? Son estas conductas de violencia, ¿no? Ya sea física, psicológica, que tienen precisamente ese objetivo de someter, explotar, causar daño, y es generada entre alumnas o alumnos. Es generada en el entorno escolar, ¿de acuerdo? Entonces, para diferenciar lo que es maltrato de lo que es acoso escolar, les digo, muchas veces se confunden, pero maltrato escolar lo ejerce una persona adulta, ¿sí? Ejerce poder, ejerce violencia incluso física, psicológica, emocional, negligencia u omisión de cuidados, pero le ejerce un adulto, un trabajador al servicio de la educación hacia los alumnos. Eso es maltrato escolar. El acoso escolar es entre alumnos, entre alumnas, ¿sí? Es también una conducta repetitiva, intencionada, duradera, en desigualdad de poder, con el fin o con el objetivo de someter, explotar o causar daño, ¿de acuerdo? Para ir diferenciando si lo que es abuso sexual infantil, maltrato y acoso escolar. Muchas veces sucede que en el examen vienen, no sé si han visto esos reactivos donde tienes que relacionar. Entonces, muchas veces en el examen vienen los conceptos, maltrato escolar, abuso sexual infantil, acoso escolar, y tienes que relacionar con su concepto, ¿no? Entonces, aquí sí es bien importante que tengan en cierta forma bien presente esto, para que en determinado caso que se les presente un reactivo de esta manera, pues ustedes sepan cómo resolverlo, ¿de acuerdo? Vean, inclusive en cuanto al acoso escolar, se identifican pues algunos tipos de acoso escolar, 3 tipos de acoso escolar. Primeramente, el acoso verbal consiste en expresar de manera directa o indirecta, ¿sí? Entre las alumnas y alumnos
palabras desagradables o agresivas con la intención de humillar, amenazar o intimidar al otro. Puede incluir burlas e insultos. Ese es el acoso verbal, o sea, palabras. El acoso social es cuando se lesiona emocionalmente a una alumna, a un alumno en sus relaciones personales con el fin de aislarlo, no tomarlo en cuenta, marginarlo. El típico de que, ay, no te juntes con ella porque tiene piojos, no sé, y aíslan, marginan, ¿verdad? A la niña o al niño. Eso es acoso social. Puede ser directo, puede ser indirecto, como divulgar rumores acerca de sus actividades personales y avergonzarlo en público. Y por otra parte, pues existe el acoso físico, donde ya existen o se dan ya lesiones corporales, ¿sí? Donde se lastiman, se ocasionan lesiones a otro o a otros, inclusive el maltratar, el deteriorar sus pertenencias, ¿sí? También es acoso físico. Golpear, patear, pellizcar, escupir, hacer tropezar, empujar, tomar, esconder sus cosas, hacer gestos desagradables o inadecuados con la cara o con las manos, se considera acoso físico, ¿de acuerdo? Ahora bien, vamos a hablar ahora de algunos factores de riesgo. ¿Sí? O sea, los factores de riesgo pues son aquellos que propiamente pueden generar alguna situación, ya sea de abuso sexual infantil, acoso escolar y maltrato. Aquí vamos a hablar de factores de riesgo y factores protectores. Vean, si se dan cuenta, los factores de riesgo son los mismos o son, pues sí, prácticamente los mismos que factores protectores. Los factores de riesgo, alumno, escuela, familia y sociedad. Factores protectores son los mismos, alumno, escuela, familia y sociedad. A ver, profe, ¿por qué? ¿Por qué aparecen los mismos? Porque en determinado momento un factor protector puede trascender a ser un factor de riesgo. Si se descuida, si no hay un seguimiento adecuado. O incluso al contrario, un factor de riesgo se puede convertir en un factor protector. Vean, alumno, por ejemplo, posible maltrato psicológico cuando existe, por ejemplo, carencia de habilidades personales y sociales, escasa autoafirmación, falta de comunicación, barreras para el aprendizaje, entre otros. Cuando un alumno presenta estas situaciones, es muy probable que o se convierta en un alumno agresor o se convierta en un alumno agredido. Por eso es importante poner atención, ¿sí? En esas características. También, la escuela se puede convertir en un factor de riesgo si en la escuela hay carencia de valores, no se promueven los valores. Cuando hay pautas de actuación en situaciones conflictivas, egocentrismo, cuando existe un trato discriminatorio, la escuela se puede convertir en un factor de riesgo. La familia incluso puede ser un factor de riesgo cuando existe un estilo autoritario, coercitivo, o por el contrario, cuando no hay límites también en la familia, cuando existen faltas de respeto, cuando existen inadecuado afrontamiento de las situaciones, cuando existe aislamiento familiar. La sociedad también incluso puede ser un factor de riesgo cuando constantemente se están viendo modelos de violencia y acoso, cuando hay alta conflictividad social, cuando hay valores sociales competitivos, prejuicios, discriminación. Ahora, vamos con los factores protectores. Nuevamente, si nos damos cuenta, son los mismos. O sea, ¿en qué está entonces que un factor de riesgo se pueda convertir en un factor protector o viceversa, que un factor protector se convierta en un factor de riesgo? Vean, el alumno o los alumnos es un factor protector cuando en el alumno existe un buen desarrollo de habilidades personales y sociales, ¿sí? Cuando el alumno es, por ejemplo, asertivo, cuando el alumno sabe afrontar las situaciones. Entonces, fíjense qué interesante. De hecho, en el documento lo menciona, ¿no? Aquí en la presentación no lo incluí, pero el documento
menciona la importancia del desarrollo de habilidades emocionales, personales, sociales en los alumnos, porque eso es precisamente un factor protector, es un factor que va incluso a prevenir que ocurran estas situaciones de violencia, de acoso escolar, de maltrato, de abuso sexual infantil. En la escuela es un factor protector cuando hay valores, cuando existe cooperación, cuando existe empatía, cuando hay resolución de conflictos de una forma adecuada, cuando es una escuela inclusiva. ¿Se acuerdan del tema que veíamos en la sesión anterior con el maestro Oscar? ¿No? Entonces, cuando la escuela es inclusiva, la escuela se convierte, en vez de un factor de riesgo, en un factor protector. Cuando en la escuela se promueve la equidad, la igualdad, la atención eficaz a la diversidad. ¿Se acuerdan cuando veíamos el ABC de la interculturalidad? ¿Sí? Bueno, pues incluso cuando la escuela pone en práctica el enfoque intercultural, cuando atiende a la diversidad, la escuela es un factor protector. ¿De acuerdo? Ahora bien, la familia es un factor protector cuando existe un estilo democrático, cuando se sabe escuchar, cuando existe negociación, respeto mutuo, buena comunicación, relación incluso con el centro educativo. La familia es un factor protector. Y la sociedad también es un factor protector cuando se resuelven conflictos de manera efectiva, cuando existen alternativas de ocio, grupos de apoyo, ¿sí? Cuando hay espacios, por ejemplo, para que las familias puedan tener estos ratos de convivencia, de ocio, ¿sí? Cuando hay recursos sociales, cuando hay promoción de la tolerancia, la igualdad, la mediación. Entonces, cuando existe todo eso, la sociedad es un factor protector. ¿De acuerdo? Bien, vamos a entrar en este tema del abuso sexual infantil, acoso escolar y maltrato. Vean, primeramente hablábamos hace rato acerca de la prevención. Como tal, ¿qué es la prevención? La prevención se refiere al establecimiento de condiciones interinstitucionales, o sea, que están dentro de la institución, que las vamos a implementar dentro de la institución para salvaguardar la integridad. Recuerden que siempre una de las funciones principales de la escuela, de los docentes, es precisamente esta: salvaguardar la integridad de las niñas, niños, adolescentes y jóvenes, y dar seguimiento a los casos de abuso sexual infantil, acoso escolar y maltrato. Recuerden siempre nuevamente ese principio del interés superior, ¿se acuerdan? De dar siempre prioridad a niñas, niños, adolescentes y jóvenes. Bueno, precisamente aquí entra en esto de salvaguardar la integridad y dar seguimiento a estos casos que se presenten de acoso escolar, maltrato y de abuso sexual infantil. Vamos a entrar a esta parte de responsabilidades mínimas. Aquí sí es bueno que tomen nota. Vean, ¿cuáles son las responsabilidades? En el documento viene dividido cuáles son responsabilidades de padres de familia, docentes, directivos. Inclusive se mencionan hasta administrativos y trabajadores manuales. Vamos a enfocarnos solamente en docentes y directivos. ¿De acuerdo? Vean, de manera general, aquí se las puse en esta diapositiva. En el documento, incluso más adelante, vienen más especificadas, pero de manera general, las responsabilidades del docente son las siguientes. Primero, conocer, ¿sí? El docente tiene la responsabilidad de conocer y aplicar los documentos normativos, ¿sí? ¿Cuáles son esos documentos normativos? Los protocolos, la Ley General de Educación, el artículo 3º constitucional, ¿de acuerdo? Otra de las responsabilidades es formación en derechos humanos, bien importante. O sea, es una responsabilidad. Miren, por eso es que anteriormente, no sé si ustedes recuerdan, la Comisión Nacional de Derechos Humanos, CNDH, empezó a promover unos cursos gratuitos y tenían varios cursos, la verdad muy buenos. Yo tuve oportunidad de tomar, si mal no recuerdo, 2 o 3 cursos de la CNDH que hablaban precisamente esto, de la formación en valores, del acoso escolar, de la labor que tenía que hacer el docente en estos casos. Y eran cursos muy buenos que precisamente atendiendo a esto que está aquí en el documento, ¿sí?
de la formación en derechos humanos, pues la CNDH implementó estos cursos. El detalle, si ustedes recuerdan, es que pues con muchos de los procesos, pues empezaron a vender constancias, empezaron a falsificar constancias, todo esto, y pues ya lamentablemente, en vez de que esta fuera una herramienta que los docentes pudiéramos utilizar para nuestra formación, para nuestra profesionalización, pues ya como que se dejó de lado, ¿no? Otra de las responsabilidades de los docentes, fíjense, es conocer la Ley General de los Derechos de las Niñas, Niños y Adolescentes. Bien importante también esta ley. Otra responsabilidad, observar y estar alerta. Aplicar las presentes orientaciones, o sea, aplicar lo que está establecido en el documento, en los protocolos. Reportar situaciones de riesgo. ¿A quién va a reportar las situaciones de riesgo? El docente. A ver, escríbame en el chat. ¿A quién le va a reportar el docente las situaciones de riesgo? ¿A la policía? ¿Al Ministerio Público? ¿A quién? A su autoridad inmediata superior, al director, exactamente. O a quien en ese momento esté a cargo de la escuela, ¿verdad? Porque puede haber situaciones en las que el director no esté por alguna razón de que pidió alguna licencia, etcétera. Pero así de forma general al director, ¿verdad? Es a quien debe reportar cualquier situación. Miren, en una ocasión yo comenté algo que algunos se me quedaron así como que viendo feo, así de que, ¿cómo? Les dije, miren maestras, maestros, aquí, aunque se escuche frío, pero aquí, maestros, maestros, aquí no hay héroes. Por más que tú eres docente y detectes una situación de violencia, una situación de riesgo, y quieras en ese momento casi matar al sujeto ahí mismo, o quieras ir en ese momento a la policía a denunciar al sujeto, ¿no? Que está ejerciendo violencia o maltrato o abuso sexual infantil, el protocolo, maestros y maestros, nos dice que debemos reportar a la autoridad inmediata superior. Entonces, aquí no hay héroes, maestros y maestros. ¿No? Se me quedan viendo así muy feo. ¿Qué? ¿Cómo? Sí, o sea, por más de que uno sienta hasta coraje aquí dentro y quiera actuar por su propia cuenta, hay que ver las cosas siempre con cabeza fría, porque muchas veces sucede lo que les comentaba al inicio, que el docente tenía muy buenas intenciones, tenía las mejores intenciones de ayudar al alumno y de ayudar a la alumna, pero resulta que por no llevar a cabo el protocolo, por no levantar un acta de hechos, por no registrar en su bitácora, pues el que terminó metiéndose en problemas era el docente, era el maestro o la maestra. Entonces, tener mucho cuidado con esto, ¿no? Ahora bien, ¿cuáles son algunas de las responsabilidades del directivo? Dar a conocer y aplicar los documentos normativos. Fíjense bien aquí. En el docente es conocer y aplicar los documentos normativos. En el directivo, dar a conocer y aplicar los documentos normativos. ¿Se dan cuenta cómo existe una gran diferencia entre conocer y dar a conocer? Entonces, ojo con eso porque muchas veces en el examen se presta confusiones. A lo mejor nos está preguntando de pronto un reactivo, ¿cuál es una responsabilidad del directivo? ¿O cuál es una responsabilidad del docente? Y ves estas dos que son muy parecidas y tú escoges, pues dar a conocer, y nada que no. Te estaban preguntando por el docente y no era dar a conocer, porque la función del docente no es dar a conocer. O sea, la responsabilidad del docente es solamente conocer y aplicar. Pero quien sí tiene la responsabilidad de dar a conocer esta información es el director, ¿sí? Después, otra responsabilidad del directivo, verificar que se apliquen las presentes orientaciones, generar condiciones para la formación en derechos humanos también. Fíjense, también aquí hay una diferencia importante, responsabilidad del docente, formación en derechos humanos, responsabilidad del directivo, generar las condiciones para la formación en derechos humanos. Conocer la Ley General de Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes, establecer estrategias de prevención durante los consejos técnicos escolares, documentar acciones de prevención. También es una responsabilidad
del docente. En el documento también vienen más explicadas, ¿de acuerdo? Y aquí están precisamente, miren, esto lo tomé así directamente del documento para que ustedes lo vieran, pero es prácticamente lo mismo que ya acabamos de comentar. ¿Sí? Responsabilidades del docente. Vean, aquí hay una que no mencioné. Aquí está. Observar y estar alerta es una responsabilidad del docente ante cualquier cambio de conducta del alumnado dentro y fuera del aula. Fíjense, tanto dentro como fuera del aula. ¿Sí? O sea, los alumnos salieron ya al recreo. El maestro de grupo debe estar alerta, debe estar observando cualquier cambio drástico, cualquier cambio radical de conducta en el alumnado. Y de identificar estos cambios de conducta, informar a quién, a la autoridad inmediata, cualquier hallazgo o indicador asociado a la posibilidad, en este caso, de abuso sexual infantil. Aplicar durante la jornada escolar las acciones que se señalen en este documento. Reportar nuevamente, nos hace hincapié a la autoridad inmediata cualquier situación de riesgo para niñas, niños, adolescentes que se observe en áreas de servicio, patios y demás instalaciones del plantel. ¿De acuerdo? Prevención. Fíjense. Nuevamente, los casos o sospechas que sean detectados fuera de la escuela deberán ser notificados de manera inmediata, reportando inicialmente a quién, nuevamente al director. Sí, ojo, por más coraje que tú sientas, ¿no? Que quieras ya en ese momento irte directamente a la policía, al Ministerio Público, no, al director es a quien tienes que reportar. Incluso, fíjense, incluso si detectas o identificas un caso de abuso sexual infantil fuera de la escuela, que de pronto hay una lista de indicadores que ahorita los vamos a ver y de pronto detectas alguno de estos indicadores y de pronto indagando te das cuenta o te llegas a dar cuenta de que el alumno, la alumna es víctima de abuso sexual infantil en su casa o no sé, cerca de su casa, de la escuela, también eso tienes la responsabilidad de informarlo, de reportarlo, ¿de acuerdo? Para que posteriormente, una vez que ya se reportó al director, ojo, este es parte del protocolo. Primeramente reportas al director y posteriormente se informa a los padres de familia o tutores del alumno para que se realice la canalización correspondiente a las autoridades competentes. Ahora sí, sí, pero no antes, ¿de acuerdo? Primero al director, después se informa a los padres de familia o tutores y después se realiza la canalización correspondiente a las autoridades. Recomendaciones generales, bien importante esto. ¿Qué se recomienda y qué se debe evitar? Se recomienda escuchar con tiempo y privacidad, bien importante. Creerle al alumno, manifestarle y agradecerle la confianza, asegurar que no le ocurrirá nada, dejar canales de comunicación abiertos, comunicarse con el tutor o con un adulto de referente protector para el alumno. ¿Sí? Eso se recomienda en estos casos. ¿Sí? ¿Qué se debe evitar? Manifestar alarma. O sea, que el alumno tuvo la confianza de contarte lo que pasó y tú manifiestes alarma, te asustes. No puede ser, ¿en serio? O sea, te muestres esa manifestación de alarma. Hay que evitarlo. ¿Qué se debe evitar? Postergar la escucha. De que el alumno quiera contarte algo y tú le digas, ah, no, sí, mira, ahorita me lo dices más al rato. Ah, no, es que ahorita no tengo tiempo. Estás postergando la escucha. Se debe evitar verbalizar hipótesis. Ah, no, es que yo creo que pasó eso por esto. O es que a lo mejor lo que te pasó puede ser que fue, o puede ser que tú lo malinterpretas, no sé, etcétera. Verbalizar hipótesis, evitarlo. Fíjense, esto es bien importante. Muchas veces por desconocimiento, el docente cae en este error. Pedir, mostrar partes del cuerpo y o tomar fotos. Que le digas al niño o niña, ¿me puedes enseñar dónde te hizo daño? O te puedo tomar una foto. O sea, muchas veces el docente, la maestra, el maestro lo hace sin mala intención,
Pero ojo, o sea, es algo que se debe evitar porque entonces, pues el docente por desconocimiento también puede incluso estar cayendo en alguna situación de abuso, ¿de acuerdo? O de maltrato por obligar al alumno a hacer algo que no quiere hacer en ese momento, ¿de acuerdo? También hablar de manera acusadora, bien importante. Por eso les digo que hay esto, aunque sean situaciones bastante delicadas, hay que, pues sí, la verdad, tomarlas siempre con cabeza fría. O sea, evitar hablar de manera acusadora, de que tú sientas a lo mejor un coraje aquí dentro y que digas, no, hombre, es que ese maldito desgraciado va, pero él tuvo la culpa y se va a ir a la cárcel. O sea, evitar hablar de esa manera enfrente o delante del niño, ¿sí? Otra cosa que se debe evitar, pedir que repita el relato ante otras personas. Hay que evitarlo. Muchas veces hacemos estas cosas por desconocimiento, pero hay que evitarlo, ¿no? De decirle al niño, a ver, vamos con el director o vamos con el supervisor y dile todo lo que me contaste hace rato, vuelve eso a decir. Y el niño con su dolor, con su sufrimiento dentro y tú pidiéndole que vuelva a relatar todo lo que le pasó, ¿no? Eso hay que evitarlo. Y nuevamente tener mucho cuidado porque si el niño no quiere, tú no lo puedes obligar a que vuelva a contar o a que diga, ¿no? Porque entonces nosotros mismos estaríamos cayendo en alguna situación de maltrato, ¿sí? Por estar obligando al niño a hacer algo que él no quiere, ¿de acuerdo? ¿Qué se debe evitar? Realizar juicios de valor anticipadamente, muy importante, evitar hacer esos juicios de valor. ¿Qué es un juicio de valor? Dar una opinión, a lo mejor precipitada, o decir, es que ese señor, fíjense, pueden ser de dos tipos estos juicios de valor. Que el alumno, ya después de que te tuvo la confianza y te contó lo que pasó, y un juicio de valor puede ser, es que no puede ser si no sé, vamos a hablar, si ese señor es muy respetable o esa persona es muy respetuosa, estás haciendo un juicio de valor. O lo contrario, que digas, yo sabía que ese señor era un depravado, era un degenerado, que era un violento. Ese es un juicio de valor. Entonces, tanto en un extremo como en el otro, hay que evitar hacer esos juicios de valor de forma anticipada. ¿Qué se debe evitar? Inducir o sugerir respuestas. Que tú le digas al niño, mira, si te preguntan esto, tú vas a decir esto y esto y esto. Eso es, o sea, evitarlo. Evitar manifestar enojo o culparlo, que es peor, ¿de acuerdo? Evitar también avanzar en cuestiones privadas de la familia. Evitar preguntarle, a ver, ¿en tu familia cómo se llevan tus papás? ¿Y tus papás están casados? ¿O cómo viven en tu casa? ¿Y tu papá en qué trabaja? ¿O tu mamá qué se dedica? O sea, ya indagando en cuestiones más privadas de la familia, evitarlo. Algo que se debe evitar, ahorita lo vamos a mencionar, es evitar cuestionar, muy importante, evitar cuestionar o interrogar al alumno. Al alumno no lo vas a interrogar. Al alumno, de acuerdo a lo que dice el protocolo, le vas a brindar toda la confianza necesaria para que el alumno quiera, ahora sí que abrirse, ¿verdad? Y expresar todo y contarte todo lo que pasó, expresar su sentir. Mas tú no lo vas a cuestionar, no lo vas a entrevistar. Eso es algo que se debe evitar. Vean, es importante notificar de inmediato nuevamente al director, a la autoridad inmediata y redactar un acta de hechos. Esta parte del acta de hechos es bien importante, ¿sí? Fíjense, evitar interrogar, entrevistar, evitar si se ha acercado a escuchar, perdón, si se ha acercado a exponer su situación, ¿sí? Si el alumno se ha acercado a ti para exponer su situación, solamente lo vas a escuchar, solamente le vas a brindar toda la confianza para que el alumno pueda manifestarte todo lo que le pasó, más tú no lo vas a interrogar, porque nuevamente muchas veces hacemos cosas por desconocimiento y a lo mejor es con toda la buena intención, pero si lo haces ya a manera de interrogatorio, te puedes meter incluso en problemas. El alumno puede ya sentirse intimidado, puede sentirse incluso
como que tú lo estás culpando, o sea, como que tú le estás haciendo preguntas porque lo estás culpando. Entonces, evitar todas esas situaciones. ¿Qué es lo único que tienes que hacer? Escuchar. ¿De acuerdo? Después, bueno, ya que se detectó algún caso así, se notificó al director, se avisó a los padres de familia, se redacta, muy importante, el acta de hechos. El acta de hechos se le debe asignar una clave de identificación. Debe incluir los datos de la escuela, la fecha, el procedimiento o atención que se proporcionará, el nombre del familiar o tutor que asistió una vez que se le informó. Debe incluir otras situaciones relevantes, descripción con palabras exactas cuando refirieron el acto violento, narrar las conductas de los menores y los adultos, describir el aspecto general de niños y adolescentes. ¿Sí? A ver, pregunta. ¿Quién hace esta acta de hechos? A ver, ¿quién creen ustedes que hace esta acta de hechos? ¿El director o el docente? ¿Quién hace esta acta de hechos? Es pregunta de examen, ¿eh? ¿Quién hace esta acta de hechos? ¿Quién hace el acta de hechos? Ándale, está dividido aquí. Unos dicen que docente, otros que directivo. Docente. Chan, 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 chan. No, miren, el acta de hechos, el acta de hechos la hace el director. O sea, así de manera oficial o formal, la hace el director. El docente colabora en la realización de esta acta de hechos. Pero quien hace el acta de hechos es el director, ¿de acuerdo? Una vez que el docente le refirió, le reportó lo sucedido, quien hace el acta de hechos, porque debe llevar la firma como autoridad, como responsable de la institución, lleva la firma del director, ¿sí? Porque es un documento oficial de la escuela, ¿de acuerdo? Debe incluso hasta llevar el membrete, ¿no? de la institución. Entonces, quien hace el acta de hechos es el director en colaboración con el docente, ¿de acuerdo? Para que tengamos eso presente siempre, ¿sí? Entonces, aquí está el acta, lo que debe llevar el acta de hechos. En el documento, también les recomiendo que exploren el documento para que vean también más acerca del acta de hechos. Fíjense, vamos a ver esta guía de observación para identificar indicadores de riesgo. Bien importante aquí que estas guías no son un diagnóstico. Los indicadores de factores de riesgo sugieren probables casos de abuso sexual infantil y constituyen elementos para informar a la autoridad directiva del plantel e iniciar la identificación del caso. En tal virtud, la identificación de algún indicador contenido en las guías no significa, fíjense, no significa que niñas, niños y adolescentes estén sufriendo abuso. Se recomienda valorar y dar seguimiento a las señales que se detecten. Es decir, ahorita vamos a ver esta guía de observación. Si tú identificas alguno de estos indicadores, no significa así estrictamente que el niño, la niña o adolescente esté siendo víctima de abuso. Pero se recomienda darle seguimiento, estar observándolo, valorarlo constantemente, ¿de acuerdo? Entonces, es importante que en primera instancia se notifique nuevamente de inmediato al director y quede redactado en una acta de hechos. Aquí está, fíjense. Un acta de hechos que será elaborada por personal de la dirección, ¿de acuerdo? Entonces, para que nos quitemos esa idea, quien elabora el acta de hechos es el personal de la dirección, sea director, sea subdirector, pero quien realiza el acta de hechos es el personal de la dirección. Y en colaboración, aquí está lo que les comentaba, con quien ha referido el caso. Si yo, docente, identifiqué el caso, voy a colaborar en la redacción de esta acta de hechos. Inclusive, porque acuérdense, ahorita mencionábamos que es responsabilidad de los adultos que forman parte del centro escolar, no solamente de los docentes. Inclusive,
Si un trabajador manual, si un administrativo detecta una situación de abuso sexual infantil, de acoso escolar y de maltrato, si él refiere el hecho, porque también es su responsabilidad, él refiere el hecho ante la dirección del plantel, debe también colaborar en la redacción de esta acta de hechos, ¿de acuerdo? Muy importante esto porque esto es casi pregunta de examen, ¿eh? Aquí está lo que comentábamos del acta de hechos, aquí está lo mismo, aquí está el acta de hechos nuevamente, ¿sí? Lo mismo que ya comentábamos. Y aquí están los indicadores, fíjense bien, indicadores de riesgo, esto propiamente en casos de abuso sexual infantil. En el documento, pues nos habla de abuso sexual infantil, acoso escolar y maltrato, pero realmente los indicadores prácticamente son los mismos. Más adelante hay algunos que son indicadores específicos, entonces tarea ya de cada uno de ustedes, ¿sí? Exploren el documento, léanlo, profundícenlo y profundicen también acerca pues del maltrato escolar y del acoso escolar. Ahorita por razones de tiempo no vamos a alcanzar a verlos, pero vamos a quedarnos aquí en esto de abuso sexual infantil. Y prácticamente es el mismo protocolo que ya vimos, prácticamente son los mismos indicadores. Vamos a ver. Temor de ir al baño es un indicador de riesgo. Si el alumno de pronto tiene un temor por ir al baño, temor o nerviosismo ante la presencia de un adulto en concreto. Si de pronto tú empiezas a ver que el niño empieza a tener temor o empieza a tener nerviosismo cuando un adulto está presente, entonces ahí hay un indicador de riesgo. Cambios notorios en los hábitos alimentarios, ya sea que el estudiante empezó a comer mucho o disminuyó completamente sus hábitos alimentarios. Cuando tiene crisis de llanto, cuando el alumno empieza a llorar sin explicación, es un indicador. Cuando tiene sensibilidad extrema, o sea, cuando por todo se irrita, o tiene cambios de carácter así muy extremos, es un indicador de riesgo. Cuando presenta dificultades en la integración al grupo de iguales, cuando se niega a ir o permanecer en la escuela, es un indicador. La incontinencia urinaria, incontinencia fecal son indicadores de riesgo. Cuando tiene o de pronto surge la tendencia a aislarse, cuando el alumno de pronto se va, se aleja, se aísla, cuando existen fugas en el hogar, manifestaciones autoagresivas de distinto tipo, como cortarse, golpearse, ponerse en situaciones de riesgo, arrancarse el cabello, rascarse hasta sangrar, causarse otras lesiones que comprometan su salud, malestares físicos constantes, deserción escolar, cambios en la vestimenta o aspecto, dificultades para concentrarse con las tareas escolares, son indicadores de riesgo. ¿De acuerdo? Pautas para la actuación. Aquí está esto bien importante. ¿A qué se refiere con fugas en el hogar? Cuando de pronto, pues precisamente eso, que el niño se escapa de su casa. Si de pronto si la mamá, el papá, te contó a ti como maestra, como maestro, oiga, profe, ¿sabe qué? Fíjese que mi niño ayer nunca lo había hecho y de pronto se escapó de la casa o sea, no sabíamos dónde estaba. O sea, eso se refiere precisamente a eso, es un indicador de riesgo. ¿De acuerdo? Ahora, ¿cuáles son las pautas de actuación? Fíjense, en caso de detección en flagrancia, nuevamente, ¿a quién se debe informar? A la dirección de la escuela. Notificar a instancias legales la situación a fin de poner a disposición de la autoridad ministerial a la o las personas agresoras involucradas. Informar de inmediato y por escrito a las instancias con atribuciones de protección de derechos de niñas, niños y adolescentes. El DIF, por ejemplo, o la Procuraduría, o aquí en Coahuila está el PRONIF, por ejemplo, ¿sí? O sea, informar a todas esas instancias de protección a los menores. Informar inmediatamente al padre, madre o tutor del niño, niña o adolescente afectado. Retirar de la atención frente a grupo o contacto con menores de edad al presunto responsable. Vincular inmediatamente a la familia con las instancias que tienen atribuciones para la protección y ayuda inmediata de víctimas de delitos. Elaborar el acta de hechos. Informar a la Contraloría Interna. Informar a la Unidad de Asuntos Jurídicos y a la Supervisión.
integrar expediente y registro del caso. Entonces, esta es la pauta, ¿sí? O las acciones que se deben seguir de acuerdo al protocolo, ¿sí? Aquí está, esto es del documento, es lo mismo. Nada más aquí tomé la captura del documento para que ustedes vieran pues que está tomado directamente del documento. Miren, aquí está en el siguiente paso. Informar inmediatamente a la unidad, dice informar inmediatamente y por escrito a la supervisión de zona. Sí, o sea, la supervisión de la zona escolar debe estar enterada, se les debe informar por escrito. Fíjense, en una ocasión, bueno, me voy a ir rápidamente, pero es parte del tema. En una ocasión, en una escuela donde trabajé antes de ser ATP, se presentó un caso de una niña, yo trabajaba en el turno vespertino, entonces se daban muchos casos donde papás o mamás pues llevaban a sus niños bien temprano. La entrada, por ejemplo, era a la 1:30 de la tarde y para las 12 llevaban a los niños, a las niñas porque se iban a trabajar. Entonces, como pues los maestros de la tarde llegábamos por más temprano a la 1 y a las 12 pues todavía estaban los de la mañana. Había ocasiones en que el portón estaba cerrado porque pues estaban todavía los de la mañana. Y la salida era hasta la 1 de los del turno matutino y los niños pues esperaban afuera de la escuela. Entonces en una ocasión sucedió con una de mis alumnas, de hecho, que por la escuela iba pasando un tipo ahí, un sujeto, haciéndose supuestamente el ciego, ¿verdad? Que no veía, hasta con un bastón y todo. Resulta que el sujeto, el tipo, se le acerca a la niña y le frota sus genitales. O sea, sus genitales se los arrima, se los frota y empieza a hacer así movimientos obscenos y la niña pues se asusta, la niña empieza, o sea, se asusta y quienes le dieron auxilio a la niña cuando ya vieron qué estaba pasando, eso según me platicaron, la niña estaba prácticamente casi en la esquina y quienes le dieron auxilio pues fueron el señor, ya ven que siempre a las afueras de las escuelas se ponen señores a vender, ¿no? Vendedores ambulantes. Entonces, había un señor que estaba vendiendo, acá les decimos yukis, raspados, no sé cómo les llegan en otras partes. Entonces, fue precisamente el señor de los yukis quien pues le dio el auxilio, ¿no? Porque pues todavía no estábamos, los de la tarde, los de la mañana todavía pues estaban en clases. Entonces fue un hecho precisamente donde se dio un caso de abuso sexual infantil, se consideró abuso sexual infantil, en este caso fuera de la escuela. Sin embargo, pues tuvimos que implementar el protocolo prácticamente así como está establecido, porque aunque fue algo que sucedió fuera de la escuela, ya estábamos prácticamente en las inmediaciones de la escuela y pues desarrollamos, implementamos el protocolo, ¿no? Bien importante pues esta parte, ¿no? La verdad ya después ya no supe qué pasó con el sujeto, si lo encerraron, si no sé qué habrá pasado, pero creo que al final de cuentas, creo que tristemente la mamá no puso denuncia, y al sujeto creo que lo dejaron libre, ¿no? Entonces, pues lamentable, ¿no? Pero bueno, ya es otro caso, ¿no? Después, integrar expediente y registro del caso, colaborar con la instancia correspondiente, supervisar las actividades que realiza el menor, ejecutar medidas de protección que se soliciten en la escuela, dar seguimiento hasta el cierre del caso. Fíjense bien, bien importante. Esto ya lo habíamos comentado. Ni el docente, ni el personal de la escuela deben revisar a ningún alumno. Si se sospechan indicadores o quejas de tipos físicos, la escuela debe notificar inmediatamente y citar al tutor del menor y seguir indicaciones de actuación. Por ejemplo, en casos de acoso escolar, de golpes, por ejemplo, que el niño de pronto se empieza a quejar de que le duele el brazo, de que le pegaron, ¿no? Y que el maestro, la maestra le diga, a ver, súbete ahí o súbete el pantalón para ver dónde te pegaron. Eso se debe evitar, ¿sí? Por más buenas intenciones que tengamos, se debe evitar, porque incluso por una situación así, pues el maestro puede caer en una situación o se puede interpretar como una situación de abuso. Entonces, mucho cuidado con todo eso. ¿Qué se hace en este caso? Hablar, llamar al papá, a la mamá y que sea él, que sea ella quien revise al niño, ¿de acuerdo? Y pues seguir las indicaciones, las medidas
Exactamente, nos pueden voltear la situación. Entonces, por eso es bien importante tener mucho conocimiento acerca de esto. Bien, el siguiente tema es acerca del acoso. Hablamos ya del abuso sexual infantil. Nos queda pendiente el acoso escolar y nos queda pendiente el maltrato. Les voy a pasar la presentación para que ustedes ya en casa de manera personal revisen tanto la presentación como el documento y vayan estudiando más del tema, ¿de acuerdo? Ahorita vamos a pasar a otra actividad donde, vean, les voy a pasar al grupo de WhatsApp. A ver, creo que aquí lo tengo. En estos minutos que nos quedan, les voy a pasar al grupo de WhatsApp unos reactivos que si quiero que todos los tengan. A ver, nuestro grupo. Miren, con la información que ya vimos hasta ahora, aunque solamente vimos lo del abuso sexual infantil, ya prácticamente ya todo lo demás lo van a comprender más fácilmente porque prácticamente es lo mismo, prácticamente es el mismo protocolo, son los mismos indicadores, entonces ya lo vamos a entender ya con mayor facilidad, ¿sí? Vean, vamos a cambiar la dinámica. Si me pusiste, profe Oscar, como coanfitrión, ¿verdad? A ver, déjenme ver Sí, si... profe, ya estás ahí. Ok, perfecto. Miren, vamos a implementar aquí, vamos a hacer el cambio de dinámica. Si quiero que todos tengan los reactivos, porque los voy a separar por equipos. Ay, ¿cómo por equipos? Ya saben que al fin maestro, entonces los voy a separar por equipos, ¿eh? Ahí va. Voy a habilitar aquí la función de grupos pequeños. Entonces, yo creo que voy a formar, ya vi que están saliendo, ¿eh? ¿Por qué? Ya nada más dije, vamos a hacer equipos y se empezaban a salir. Vamos a hacer, son 36, vamos a hacer 5 equipos. O vamos a hacer 6 equipos. ¿Sí? Cuando te aparezca ahí, te va a aparecer, no me acuerdo si aceptar, ¿sí? Y ahí nada más entras, ¿de acuerdo? Ahí va. Ahí están creadas ya las salas, son 5, son 6 equipos. Ahí están. Ahí te va a aparecer una invitación, le das a aceptar para unirte a la sala que te tocó. ¿Sí? Denle unirse o denle aceptar, no recuerdo cómo aparece. ¿Sí? También, profe Oscar, también únete a la sala que te haya tocado. Ahí va. Todavía hay muchos que no se han unido a las salas, ¿eh? Únanse a las salas que les haya tocado, ¿eh? ¿De acuerdo? Ahí voy.
Los que se quedaron aquí en la sesión principal, les debió haber salido una notificación donde tenían que unirse a un grupo, ¿sí? Entonces, únanse al grupo que les tocó para que socialicen ahí las respuestas de los reactivos, ¿de acuerdo?
Qué difícil nos la puso. Eso que no sabemos manejar. Muy bien, Se excelente. A ver, pasa. No sabíamos cómo regresar a su sesión. a ver, ya déjenme cerrar toda la sala ya para que todos regresen. Ahí está. Muy bien, compañeros, ya veo que ya están todos regresando, ya están regresando. ¿Qué les pareció esta actividad? Ahí les quise cambiar un poco la dinámica, ahora sí para que todos o la mayoría pudieran participar. Muy bien. Algo novedoso, algo novedoso. No sabía que se podía hacer esto. Bueno, pues ya aprendieron algo nuevo, que sí se puede en Zoom también por si van a trabajar en línea, como aquí en Coahuila, que empezamos otra vez en línea por la temperatura. Pueden juntar en equipo a sus alumnos en caso de que usen Zoom, ¿no? ¿Qué les parecieron las preguntas? ¿Estaban fáciles? ¿Estaban difíciles? Facilísimas. Tenemos duda nosotros en la segunda. Pan comido. Ahorita checamos. Sí, de todas formas, ahorita les voy a mandar la presentación. En la presentación, ya en la parte final, vienen los reactivos con su respuesta correcta y una breve explicación, ¿no? de cada reactivo para que también ya lo tengan ahí, ¿de acuerdo? Bien, a ver, creo que ya están todos. Ya están todos. A ver, sí, creo que ya. Sí, ¿verdad? Ya están los 29, 30 que estábamos. Muy bien, compañeros. A ver, ¿qué les pareció esta actividad? Íbamos a todo dar, profe. Estábamos muy bien socializando todas nuestras preguntas. Padrísimo. Muy Pero bien, se nos acabó el excelente. tiempo. Excelente. Miren, ya por último, ya esto lo hacen ustedes ya de forma individual. Les voy a mandar un link para el quizzes, ya nada más como a manera de repaso. Ya ese lo hacen ya ustedes ahorita ya si quieren, ¿sí? Ahorita al término de la sesión les envío la presentación, como ya les comenté. Al término de la presentación vienen los reactivos que vieron ahorita con su respuesta correcta y con una breve explicación también para que le den lectura, ¿de acuerdo? Y bueno, compañeros, pues entonces por mi parte es todo. Muchísimas gracias. La siguiente semana tenemos un invitado. Solamente estamos a la espera de que nos confirme si va a poder acompañarnos el martes o el jueves. Pero miren, de verdad no se pierdan la sesión con el invitado porque es una persona que yo en lo personal admiro bastante. Es doctor en educación. Entonces, el doctor Adán Tobar. Entonces, pues va a ser la verdad muy interesante la sesión con nuestro invitado la siguiente semana. Entonces, nada más manténganse a la expectativa de ya sea el martes o el jueves. Si es el jueves, pues el martes tendremos sesión. Y si es el martes, pues el martes tendremos la sesión con el doctor y el jueves la sesión de estudio con nosotros, ¿de acuerdo? Muchísimas gracias. Adelante, maestro Oscar, ya para despedir la sesión. Sí, maestro Rogelio, pues muchas gracias. Una actividad que nos permitió conocerlos también un poco más, ¿verdad? Compartir con ustedes algunos comentarios. Por ahí me gustó mucho esta actividad que hicimos el día de hoy. Bueno, pues que tengan un bonito fin de semana. Cuídense mucho, descansen, hidrátense. Nos vemos la próxima semana, el próximo martes. Y por ahí ya les estaremos confirmando de nuestro invitado para que se conecten y estén aquí preparándose con nosotros. Nos da mucho gusto, que tengan bonita noche, descansen. Los vemos entonces la próxima semana en nuestra sesión de martes y jueves. Cuídense, que tengan una bonita noche. Hasta luego, maestros. Buenas noches. Gracias. Noche reparadora para todos. Tomen mucha Buenas agua. noches, Hasta luego. gracias. Igualmente. Adiós. Gracias.